acompañantes, y entonces contó la leyenda después que Colón quemó Hernán Cortés quemó los barcos. Pura mentira, no quemó nada. Es que Alejandro Magno también, de nuevo quieren mitificar un poco la historia y darlo a realce de una cosa extraordinaria. No quemó ningún barco, como dice Castillo Gómara, los hundió al través, fueron barrenados, o sea, fueron encallados. En todo caso, no los destruyó porque de esa madera sacó después para hacer 13 bergantines, o sea, 13 barquitos más pequeños, cuando atacó finalmente y asedió Tenochtitlan. En caso que quedó como símbolo de triunfo o muerte, como había pasado con Alejandro Magno, es decir, o todo o nada, o nos morimos todos o triunfamos todos. Esa era la idea con la que me revuelvo, que nunca existió. Y empieza la espectacular ruta de Cortés hacia este encuentro famoso. Primero se encuentra en Centotlán, en Zempoala, se encuentra con los totonacas, se pone de acuerdo con ellos. Recuerden entonces que había muchos pueblos enemistados con los mexicas, porque tenían que pagar esos tributos. Entonces estos pueblos, cuando llega Hernán Cortés y les dice, oiga, únanse conmigo, tenemos un gran emperador, él lo va a proteger, lo va a facilitar, lo va a defender. Entonces todo el mundo, pues los indios asumieron que era así y se unieron con él para luchar contra esos que los estaban dominando. Pasó entonces, tardaron 6 meses en llegar hasta Tenochtitlan. Llevaban pongo abajo dos motivaciones porque es muy importante esto. Dice, la motivación del Tlatoani mexica, es decir, el Tlatoani era el que habla, el que manda, la autoridad, el jefe. Él no quería que llegaran los españoles. Ya veremos un poco después, cuando empezó a hablar de que venían, parece que era un poco supersticioso y pensaba la llegada de Quetzalcóatl, y que no, mejor que no venga, pero empezó a mandarle regalos, dádivas. Ya desde Veracruz ya empezó a mandar riquezas, oro, piezas, monedas de plata, adornos, cosas especiales, lo que hizo que los españoles, en lugar de retenerse y largarse con los regalitos, al revés se incitara mucho más. Acuérdense que esta conquista, como todas las conquistas de toda la historia, el principal objetivo era la riqueza. Iban buscando oro, como todo el mundo había buscado oro, como los romanos que llegaron a España buscando oro y plata, en fin, como en todos lados. Pero los españoles tenían un segundo objetivo que era también muy importante, que era la religión, era cristianizar. ¿Sí? Los españoles llegaron aquí como cruzados, ellos se sentían cruzados. Habían luchado contra el Islam y ahora llegan aquí y habían ídolos, entonces idolatría, dicen, no, hay que acabar con todo eso, porque pensaban realmente que si uno no es cristiano, se va al infierno. ¿Sí? Acuérdense de Dante, su obra, el infierno. Ellos pensaban que realmente era muy importante acabar la vida con buenas relaciones con Dios. Y entonces pensaban el cielo, el purgatorio, eso era real para ellos. Entonces querían cristianizar para que la gente, los que estaban acá, los indios, se salvaran. Ese es un gran objetivo. Y después el tercero era el espíritu de aventura. Eran aventureros también, porque meterse, fíjense, a recorrer todos esos 6 meses en lugares desconocidos, con personas que no sabían hablar su idioma, con una naturaleza, unas comidas, un estilo de vida. Eso hace falta tener mucho coraje, mucha valentía para seguir ahí. Eso, con lo del oro, pues le ayudó todo eso también. Y después, acuérdense también que ellos venían en España, como dice algunas veces Bernal Díaz del Castillo, no se creía lo que veía, parecía que era novela de caballería. Y todo eso que estaban viendo, acuérdense que la novela de caballería era la novela famosa en Europa, en España, en esa época, donde hablaba de esos caballeros, esas aventuras, que fue después Don Quijote para acabar con todas ellas. Pero ellos venían con ese espíritu de ver esas cosas tan extraordinarias. Dice, no es real lo que estamos viendo, esto es maravilloso, decía ya Bernal Díaz del Castillo. Llegamos entonces hasta Tlaxcala, ahí también primero un problema, pero eran los grandes enemigos de los mexicas.
Y entonces ahí donde logra Hernán Cortés la gran alianza. Por supuesto, se decía, quizás nos enseñaron de chiquito, es que Hernán Cortés, el héroe que con 500 españoles fue y conquistó un imperio. Bueno, 500 españoles sí, pero miles de indios también. Los indios tlaxcaltecas que le ayudaron, antes lo habían ayudado los totonecas. Entonces quiere decir que Colón, dale con Colón, tengo obsesión por Colón, disculpe. Hernán Cortés entonces va a conquistar Tenochtitlan con la ayuda de los tlaxcaltecas. Pero ellos nunca habían invadido, nunca habían sido capaces. O sea que se juntan los dos, el hambre con las ganas de comer, como diría. Entonces él es un gran estratega y tiene el apoyo de esos miles y miles de indios enemigos de los mexicas que están dispuestos a morir para conseguir perder ese dominio. Él además les había prometido que el emperador Carlos I lo iba a proteger, y fue incluso que después le concedió a los tlaxcaltecas un escudo de armas donde reconoce la ayuda que les dio a Cortés. En Cholula viene después el episodio bastante negro y amargo de esta expedición de Cortés, de este viaje, porque se produce la matanza de Cholula. Resulta que estando allí, ya Cholula no era como los tlaxcaltecas, ellos eran más, estaban en conexión con los mexicas, eran más o menos amigos, era una ciudad medio sagrada, y resulta que se entera la Malinche, doña Marina, le dice a Cortés, ten cuidado porque están preparando una emboscada los de Cholula. Y entonces Cortés reacciona enérgicamente y dice que hubo más de 2000 muertos en un día. Claro, explican los historiadores que era, por un lado le iban a atacar, entonces más vale atacar antes de que te ataquen, voy a atacar yo. En ese sentido era defensa. Y también por otro lado insisten en que él quería mostrar una autoridad, quería demostrar a lo que iba a venir después que era fuerte, que no tenía miedo a nada y que estaba dispuesto a enfrentarse a la muerte porque él podía haber muerto también. Entonces, para mostrar la autoridad, acabó en esa matanza de Cholula, que fue primero el paso triste y amargo de esta expedición. Pasa después se imagina lo que sería eso cuando el paso que hasta hoy día se llama el Paso de Cortés, a 3.600 metros de altitud, entre los dos grandes volcanes, en Popocatépetl y después enfrente. Parece que fue una impresión extraordinaria lo que ponía. Lástima que no les puedo enseñar, pero sí, ahí ven. Entre esos dos volcanes, el paso que nunca habían visto. Y por fin llegan entonces al valle de Tenochtitlan, desde lejos lo ven, se entusiasman cada vez más, el lago de Texcoco, y por fin se realiza el 8 de noviembre de 1519 ese gran encuentro esperado entre Cortés y Moctezuma. Los tres grandes protagonistas, Moctezuma, Quetzalcóatl, era ese dios que según algunos dice que él habían anunciado que iba a regresar, era el dios del bien y del mal, el dios del principio y del fin, que iba a regresar, que iba como un hombre blanco, con barba, etc. Hablan un poco de eso, pero como también dicen hoy día los historiadores, eso duró 10 minutos. Después de 10 minutos se dio cuenta que de Dios no tenía nada. Está como yo. Así es que eso debió desaparecer, no debió tener mucho miedo Moctezuma en ese sentido. Estaba Hernán Cortés, por supuesto, que tenía esa gran ambición de conquista y que se le debían llenar los ojos pensando en que podía conquistar toda esa riqueza, todo ese pueblo nuevo. Y la Malinche, que como dijimos, la lengua era intérprete, pero era más que intérprete. Ella estaba debía explicarle a Hernán Cortés cómo sentía el pueblo las cosas, cómo pensaban, cómo reaccionaban, que eso es muy importante. Acuérdense que los italianos, traditore, siempre uno no refleja perfectamente lo que uno quiere decir con una traducción. Es muy difícil una buena traducción. Entonces doña Marina logró dentro de todo hacer entender a esos dos mundos con lo difícil que debió ser. Después estaba el escenario en Tenochtitlan, que es una ciudad maravillosa,
Dice que tenía más de 230.000 habitantes, no hubo, nadie los contó, pero parece que eran enormes. Estaba como la Venecia que habían conocido, pero mucho más grande. Venecia apenas, en esa época apenas tenía 150.000 habitantes y este tenía 230.000, o sea que era una cosa extraordinaria. Los jardines, los edificios, las cosas, el ambiente, todo eso parece que debió llamar muchísimo la atención a estos españoles, a estos soldados que claro, para ellos, de nuevo, como dijo Bernal Díaz del Castillo, esto era una cosa extraordinaria, nunca habían visto nada semejante, así que estaban un poco atemorizados. Los indios de allí, a ver, y esta gente, ¿quién es? Con esa pinta, ¿dónde están? Y el español, a ver, esa diferencia debió ser un momento extraordinario para unos y para otros, ¿no? Ese momento histórico. Por supuesto que cuenta muy bien Bernal Díaz del Castillo, entonces se apeó el gran Moctezuma de las Andas, traído de brazos grandes caciques, bajo un palio de riquísima maravilla. El color de plumas verdes porque ven que no tiene corona, ellos no gustaban corona, los mexicas, sino que tenían ese penacho de plumas que era extraordinario. Me parece que hay uno, saben que llegó uno de esos grandes a Austria, capital de Viena, y entonces eso estaba adornado y eso le llamó mucho la atención. Desarrollaban mucho, dicen que había más de 220 plumas tenía ese famoso penacho. Dice, y otros muchos señores venían delante barriendo el suelo por donde debía pasar. O sea que hay un intercambio, digamos, diplomático de los que se encuentran. Y ven ahí que está muy interesante que hay un indio que le dice, Cortés, párate. Bueno, Cortés, como buen español, pues venía a darle un abrazo, ¿no? Al rey, yo te voy a ir, no se puede tocar por lo sagrado que era. Así que Cortés no la abraza porque era señal magnificio, y le regala un collar, se regalan collares, y ahí termina ese primer encuentro. Los mexicas lo reciben, Moctezuma les da la parte donde había vivido su padre, el castillo, parte del castillo, y todo se va desarrollando pues, bueno, con el temor de unos con otros. Ahí pasan varios días hasta que llega el momento, también un momento muy importante, el del requerimiento. Tenían la obligación, todos los conquistadores españoles, cuando llegaban a un lugar, requerirle la sumisión al emperador. Es decir, como existía la batalla contra los musulmanes, los árabes, y después en Italia, se llegaban a un lugar, se rinden, somos amigos, si no se rinden, entonces hay pelea y que gane el más fuerte. Entonces, ese rendimiento, ese requerimiento, tenían que reconocer que aceptaban al emperador Carlos I de España, V de Alemania, como su emperador, y que ellos se hacían vasallos. Claro, los historiadores insisten en que, a pesar de las traducciones de Doña Marina, es muy difícil que Moctezuma captara lo que era eso, de someterse a un emperador que estaba lejos y someterse, como dice Bernal Díaz, a ese vuestro gran rey, yo le soy encargo, se fue sometido, y le daré de lo que tuviere. Es la opinión de Bernal Díaz del Castillo, pero, como dicen los historiadores, nadie sabe la versión de Moctezuma porque no la hay. En este caso, como en todos los casos de la historia, los que ganan tienen la última palabra y son los que escriben la historia. Así es que aquí no sabemos, lamentablemente, nada de lo que opinaba o dijo Moctezuma porque no lo escribe. Llega el año 1520, entonces un año muy decisivo. Llega entonces Velázquez, manda a Pánfilo de Narváez a Veracruz para decirle a Hernán Cortés que se deje ya de conquistar y que regrese porque ha desobedecido a sus órdenes. Entonces va Hernán Cortés a la playa para convencerles a estos que habían llegado para apresarlo de que se suman a él. Se vienen juntos a Tenochtitlan, y ahí antes había ocurrido la matanza del Templo Mayor. Alvarado, que es el que había dejado a Hernán Cortés como jefe de los españoles que estaban allá, resulta que había una reunión de autoridades, de caciques que se están reuniendo, y era un señor muy temeroso, muy dramático, entonces se cree que van a acabar, que los van a atacar.
y él empieza a atacarlos también, y hay una matanza, terrible matanza, ahí de dirigentes mexicas, que enojó mucho a Hernán Cortés cuando llegó. En todo caso ya se crea un mal ambiente contra los españoles, y sucede la noche triste, y es que Hernán Cortés, viendo que la situación estaba degradándose mucho, le dice: en una noche vamos a salir de acá, y todo con las posesiones que tenían, el oro que habían recogido, lo que les habían dado, todas las joyas, las cosas preciosas. Están saliendo cuando una anciana lo descubre y da la voz de alarma, y todos los habitantes todos los soldados, la gente de los mexicas, vienen a atacar y sobre todo acaban con la retaguardia, porque acuérdense que había las entradas, había 4 entradas a la ciudad, y entonces corta la entrada y hay muchos de los españoles que perecen, que mueren o son hechos prisioneros. Logra entonces salir con algunos Hernán Cortés, se prepara de nuevo con los tlaxcaltecas, y el 8 de junio se produce la batalla de Otumba, una batalla también decisiva. De nuevo, sí, eran 539 españoles, eran 800 tlaxcaltecas, 20 caballos, etc. Pero enfrente tenían, bueno, 40.000, podían ser 20.000 o 50.000, o sea, muchísimos. Las fuerzas eran muy desiguales. Pero suerte o astucia, Hernán Cortés se da cuenta que en la lucha hay un montículo donde había uno con un granador en la cabeza que está mandando, y con un estandarte que está mandando, dirigiendo la batalla, y entonces junta a otros 4 de sus guerreros más fuertes, van a atacar y destruyen, como está en la, pone abajo, batalla de Otumba, está reflejado en ese códice. Atacan y matan a este que estaba dirigiendo al ejército mexica. Entonces los mexicas, al ver que su líder, que su jefe, el del estandarte real, perece, entonces se retiran todos y dejan tranquilo a Cortés con sus asociados. El 13, pero entonces se junta de nuevo con los tlaxcaltecas, es cuando preparan los bergantines, y hay un asedio a Tenochtitlan que dura varios días, y al final ya había perecido Moctezuma con circunstancias que no discutimos ahora, y ya estaba entonces Cuauhtémoc, y se rinden, al final se rinden porque ya no pueden irse a asedio, les habían cortado el agua dulce, etcétera, etcétera, y termina entonces, ahora sí, Hernán Cortés conquista Tenochtitlan justamente en ese día. Ponme abajo María Estrada, porque es interesante que entre los guerreros que tenía Cortés había mujeres, y en ello esta famosa mujer María de Estrada, que parece que era más fiera que los soldados españoles, y que incluso cuando terminó la batalla todavía tenía tiempo y coraje para atender a los que estaban ansiados, a los heridos. Esas fueron entonces cosas muy interesantes. Vemos ahora dos o tres aspectos de este momento que habría que retener, y es el de los sacrificios humanos y el canibalismo. Cada año dicen que los historiadores que se realizaban entre 20, bueno, se pueden contar 20.000, 30.000 sacrificios en los altares, en una cantidad importante, y además se realizaban las guerras floridas. Los tlaxcaltecas tenían mucho miedo porque una vez al año o 2 veces al año venían una batalla, no mataban a la gente, sino que venían para llevarse esclavos, y esos esclavos los iban sacrificando después en sus fiestas. Como digo, muy interesante, dice Bernal Díaz del Castillo, había cues, o sea, esas especies de templetes, altares, repleto de cadáveres a los que se les había arrancado el corazón como ofrenda. O sea que sí, reconocían que ellos ofrecían esas ofrendas en vez de animales, como sucedía en los tiempos antiguos. Aquí eran personas, incluso a veces eran niños que ofrecían, era terrible. Y por otro lado, no solo eso, no solo que ofrecían esos sacrificios, sino que después practicaban el canibalismo. Dice, por ejemplo, Andrés de Tapia, muy interesante, llegados al Real dijeron cómo ellos se andaban juntando para nos dar batalla y pelear con todo su poder, para matar y comernos, y eso era logrado. Incluso dicen que después de la noche triste a los españoles que agarraron prisioneros practicaron el canibalismo con ellos. Eso fue entonces un momento decisivo también para los
Cortés y de su gente, porque como cristianos, como bien dice, como cristianos éramos obligados a actuar. O sea, no podíamos permitir que siguiera matando gente, aunque fuera ofreciéndole a los dioses. Eso fue entonces un gran cambio que quisieron realizar como líderes de la religión cristiana. Lo mismo que antes también empezaron a bautizar gente y a casar según la iglesia, y entonces ya el politeísmo empezó a prohibirse en los mexicas desde esa época. Otra cosa, otro hecho irrefutable fue el terrible choque biológico desde que llegó Colón a estas tierras. Llegó enfermedades que en Europa, después de tantos siglos, ya se habían dominado, se habían quedado anticuerpos. Aquí eran unos pueblos que habían vivido sin enfermedades, no habían tenido contacto con animales directos como en Europa a partir de los siglos. Europa había sufrido ya sus pestes, por eso la peste negra, murieron 30 millones de europeos, o sea que estaban más o menos conocían eso. Pero al llegar aquí no se dieron cuenta, no fue voluntario que trajeran esas enfermedades y ocasionaran las grandes epidemias de la viruela, después el sarampión, tifo. O sea que era gente que estaba indefensa, dada la fragilidad biológica de estos habitantes causaron esas muertes, que en ningún caso fue voluntario. Parece ser que ayer el presidente de un país sudamericano estuvo aludiendo ahora al coronavirus como que ha sido por ahí mandado por algún país, y que es lo mismo que sucedió con los españoles que vinieron a traer. O sea que queda todavía esa idea de leyenda negra que salió, ya fue Emilia Pardo Bazán, la escritora española, que empezó a hablar de eso de leyenda negra, pero fue sobre todo Julián Juderías, que escribió un libro que se llama así, Leyenda Negra, en 1914. Fíjense que ya dice esta gente que nos tratan de que somos incapaces de figurar entre pueblos cultos, siempre represiones violentas, en España enemiga del progreso, de las innovaciones, y esto empezó con la reforma, etc. O sea que esta leyenda negra era real, e incluso antes, ya en el siglo XVI, el que hemos mencionado antes, el poeta Góngora, ya escribió un libro, España Indefensa, donde él se explicaba por qué esta gente culta de Europa, entre ellos los holandeses, belgas y franceses, ¿por qué nos atacan así? ¿Por qué dicen mentira de nosotros? ¿Por qué hablan injustamente de nuestra historia? O sea que ya existía, y esa leyenda negra parece ser que hasta hoy día sí. Y último tema que les trato es el juicio de residencia. Resulta que la conquista o la colonización no se realizaba al gusto del que la dirigía, sino que había unas leyes y unas normas que había que observar. Y después de cada mandato tenía la obligación de rendir cuentas. Eso se llama juicio de residencia. O sea que terminaba un alcalde o terminaba un virrey y tenía ante un juzgado, tenía que decir lo que había hecho y le podían criticar, ¿por qué hizo esto, por qué no hizo lo otro? Entonces Hernán Cortés tuvo muchos enemigos, tuvo muchos amigos, por supuesto, pero también enemigos que lo atacaron después y que pidieron ese juicio de residencia. Él se defendió siempre, sobre todo Cortés escribió 5 cartas de relación, son cartas especiales que él escribió directamente a Carlos I, explicándole lo que estaba haciendo. Por supuesto que en esas cartas él se ufanaba, se orgullecía de decir lo que está haciendo, soy yo, que después le criticó Bernardino del Castillo, pero él tenía esa relación con el emperador y le estaba contando lo que estaba haciendo, quería justificarse, no estoy haciendo nada malo, estoy siguiendo una norma, estoy siguiendo un proceso para conquistar este país. A pesar de todo, entonces tuvo 2 sesiones, en el 29, después 34, 35, pero al final no se le acusó ni tampoco se limpió su título, o sea que se quedó la cosa en el aire. Él quiso insistir ante Carlos I personalmente, defendiéndose, pero las cosas han quedado así en la historia. Hoy día hay estudiantes, sobre todo en Valladolid, historiadores que están trabajando este tema, y sobre todo por la carta de relación y el problema que hubo. Pero igual se quedó entonces en el veremos.
Terminamos entonces con Cortés. Fue un militar, diplomático, escritor y sobre todo fue el visionario que concibió un México mestizo. Lamentablemente de él en México no queda más que este Hospital de Jesús que él mismo fundó en 1524. Hay un busto delante de él y después está el otro es la estatua que hay en su ciudad natal, en Extremadura. Pero aparte de eso, como ya sabemos, todos han tenido sus más y sus menos a lo largo de la historia. Algunos lo han alabado, muchos de ellos lo han criticado, pero en todo caso, sea bueno o malo, hizo cosas malas, por supuesto, pero haya hecho cosas buenas o malas, es un personaje fundamental de la historia de México y de España y figurará para siempre como algo extraordinario en la historia universal. Y resulta que para ver la conquista de México en el debate político de hoy, entonces ahora vamos a dejar todo ese aspecto histórico y vamos a pasar a la realidad. Y tenemos con nosotros al profesor de Historia en esta universidad, doctor por la Universidad de Chicago, y su nombre es Emilio de Antuñano, y él nos va a hablar entonces de esta parte de cuál es el aspecto político hoy día, en el debate político, qué es lo que pasa con esta historia de Hernán Cortés. Lo escuchamos. Vengo llegando a San Antonio apenas, llevo acá unos meses, entonces me da mucho gusto conocer a tanta gente esta noche. Bueno, ya nos habló Juan Carlos sobre Cortés y su tiempo. A mí me gustaría proponer un par de ideas acerca de Cortés, la conquista y la coyuntura mexicana contemporánea. Debo decirles de entrada que yo no soy un colonialista ni un experto en historia colonial o prehispánica. Yo hago historia urbana contemporánea en México. Pero el tema de la conquista me interesa mucho y es también un tema que acá en las clases con los alumnos trabajamos y estudiamos juntos. Leemos, por ejemplo, la Carta a Cortés y entonces es un tema que me interesa mucho, que enseño acá, que veo por ahí algunos estudiantes. Entonces, la pregunta que le hago a los alumnos, el corazón del curso que yo doy acá es: ¿por qué importa la conquista, la colonia hoy? El tema es fascinante, y ya Juan Carlos... Un poquito más alto. El tema es fascinante y ya Juan Carlos nos habló un poco de toda esta historia tan interesante, pero a mí la pregunta que me interesa hacerle a los estudiantes es: ¿por qué esto importa hoy? Y es de esto de lo que quiero hablar esta noche. Entonces, empiezo. San Agustín tiene una definición muy bonita de la memoria que a mí me gusta usar para hablar de la historia. Dice que la memoria es el presente del pasado. Es decir, eso del pasado que todavía nos importa hoy, o esa parte del pasado que tiene una presencia hoy.
Y una de las cosas interesantes de ser historiador o de estudiar historia